continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 108, titulado Derecho, Justicia y Gracia. Vamos a leer Éxodo 23:23. Dice la palabra del Señor. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ese es el texto que vamos a estar estudiando en este día y vamos a procurar en medio de este tiempo comprender este versículo, entender las implicaciones que este versículo tiene para nosotros, ¿no? A través de nuestro estudio de Éxodo, pues hemos avanzado estudiando la historia de Israel, de cómo fueron afligidos en el desierto, en Egipto, y cómo sufrieron en medio de esa opresión de Egipto, y cómo Dios, en su misericordia, los rescata de esa situación, les da la oportunidad de ser libres, les da libertad, y los lleva a través del desierto hasta el Sinaí. Eso es lo que hemos estado estudiando. Hemos visto la ley de Dios, que Dios dictó allá en el monte Sinaí. Hemos visto tanto los 10 mandamientos como aquellos mandamientos que siguen después de los 10 mandamientos, que son el complemento, que es llamado el libro del pacto. Esa parte ya la estudiamos y ahora estamos en una parte en donde Dios les está diciendo a los hijos de Israel, les está hablando acerca de lo que ellos tienen que pasar, esta jornada que van a tener desde el Sinaí hasta Canaán. Les está dando algunas instrucciones, ¿no? Lo primero que vimos en nuestro estudio de esta parte es que Dios les dice que les va a enviar el ángel delante de ellos. ¿Recuerdan? Vimos que esa es tanto un privilegio como una responsabilidad, ¿no? Y lo que vemos aquí en medio de este versículo que hoy vamos a estudiar es que Dios continúa hablándoles acerca de esta situación. El versículo que estudiaremos hoy, Dios promete que el ángel los ayudará a destruir a los cananeos, ¿no? Los moradores de Canaán. Los va a establecer a ellos en esa tierra, ¿no? Eso es lo que dice el versículo en sí. Dice que Dios va a destruir al cananeo y los va a ellos a poner en esa tierra. Y aunque podemos comprender fácilmente el texto, pues si vemos simplemente, si vamos a simplemente a entender qué es lo que dice, pues no nos es tan difícil, ¿no? Sin embargo, pues hay muchas personas que tienen alguna dificultad en comprender lo que el texto dice en sí, ¿no? Es decir, nosotros podemos saber que ahí nos están hablando de que Dios va a sacar al cananeo y a meter a su pueblo, pero lo que vemos allí es que muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué Dios le quita la tierra al cananeo? ¿Cierto? Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué Dios simplemente desarraiga a ese pueblo y lo destruye, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Este versículo es muy importante porque nos pone en el punto de poder entender qué es lo que va a hacer Dios allí. Hemos visto cómo Dios liberta a su pueblo, hemos visto cómo Dios les da la ley, pero en este versículo específicamente lo que Dios está haciendo es dándole a Israel el panorama de lo que va a hacer. Y esto que va a hacer empieza diciendo que sacar al cananeo y destruir al cananeo, es lo que dice allí, y establecer al pueblo de Israel. Muchos contradictores de la fe utilizan este texto para acusar a Dios, lanzar acusaciones contra Dios y decir que Dios es injusto. Y bueno, tienen un montón de acusaciones contra Dios en este versículo. Pero la pregunta es, ¿por qué destruye Dios al cananeo? ¿Cierto? ¿Por qué este versículo nos dice que Dios va a sacar a un pueblo de su tierra, los va a sacar con sus mujeres, niños y todo? ¿Y por qué Dios va a meter al pueblo de Israel? Y es lo que vamos a estudiar en este día, si Dios nos lo permite. Y esta enseñanza que vamos a tener hoy, vamos a ver tres diferentes actores que participan en este diálogo, en este versículo que estamos viendo aquí, más bien, ¿cierto? Tres actores de este versículo, y vamos a estudiar cada uno de ellos para que podamos comprender por qué Dios está diciendo esto. Y de eso va a tratarse la predicación, la enseñanza de hoy, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos hoy en nuestra enseñanza es el Señor y juez. El Señor y juez.
Éxodo 23:23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebuseo, del, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces ese texto empieza de esa manera, ¿no? Y el primer sujeto que vemos nosotros allí, que encontramos nosotros allí, es a Dios, ¿no? Dice, recordemos que es Dios el que está hablando. El texto nos está diciendo que Él es el que está diciendo estas cosas. Así que vemos algo particular en las palabras de Dios aquí en este versículo, que es que Dios se expresa con autoridad, que Dios se expresa como el dueño de la tierra, ¿no? Vemos que el versículo lo está hablando Dios, lo que se está diciendo lo está diciendo Dios, y lo que dice, Él lo está diciendo con toda autoridad como el dueño y Señor de la tierra. Y pues al comienzo del versículo, Él dice, mi ángel te llevará a la tierra. Miren cómo Él habla con todo el dominio, dice, mi ángel te llevará a la tierra. Dios habla como quien tiene autoridad de quitar a los moradores actuales de la tierra y entregarles esa tierra a un pueblo, a otro pueblo, que en este caso es Israel, los hijos de Israel. Entonces, esta es precisamente la realidad. Dios es el dueño, ¿no? Él está hablando como el dueño porque esa es la realidad. Él es el dueño y Señor de todo. Él es el dueño de la tierra. Recordemos que cuando estudiamos acerca de la ley, pues nosotros vimos muchos mandamientos donde encontramos a Dios legislando sobre la tierra, ¿cierto? Él dio directrices específicas sobre la tierra. Incluso Él habla de la posesión de la tierra en su ley. Y todas esas cosas las dice y las dice con esa autoridad porque Él es el dueño de la tierra. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece. Dios legisló sobre la tierra porque le pertenece a Él, ¿no? La Biblia repetidas veces nos recuerda en varios versículos lo que les estoy diciendo, que Dios es el dueño, que Él es el que es dueño de todo. Nosotros tenemos que recordar que nosotros venimos a ser administradores de todas las cosas que tenemos. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra imaginación, el pensamiento de que nosotros poseemos cosas como si realmente fueran nuestras, pero la realidad es que todo le pertenece a Dios, ¿no? Todas las cosas le pertenecen a Dios. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios. Esa es la realidad. Nosotros somos apenas administradores. Y entonces la Biblia repetidas veces nos da esa enseñanza, nos recuerda esto. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ese pasaje es muy diciente, ¿no? Es muy claro. Él dice, todo es de Dios, los cielos, la tierra, todo lo que hay en ella, ¿cierto? Y otro pasaje está en el Salmo 24, versículos 1 y 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces los dos textos nos recuerdan no solo que Dios es el dueño de la tierra, sino también que Él es dueño de los habitantes, ¿cierto? Dice que de Dios es la tierra y los que en Él habitan, incluso nuestras vidas le pertenecen a Dios. Entonces es algo que Dios está diciendo claro, ¿no? Si Dios es el Señor, como lo estamos viendo en este versículo, si Dios es el dueño de la tierra, pues Él tiene todo el derecho de repartirla como Él quiere. Entonces aquellos que toman estos versículos diciendo que Dios prácticamente está cometiendo una arbitrariedad o se está haciendo algo que no es, de lo que no tiene derecho, pues olvidan que Dios es el dueño de la tierra, olvidan que Dios es el dueño de todo, incluso de nuestras vidas, ¿cierto? Pero el texto nos es claro y el texto que estamos estudiando vemos la claridad con la que Dios habla como dueño y los textos que acabamos de leer no son muy claros, son demasiado claros, ¿cierto? Y están diciendo, yo soy el dueño de la tierra, no solamente de la tierra, sino de todo lo que hay en ella. Y Dios como dueño de la tierra, ya desde el tiempo antiguo, desde antes de el Éxodo que estamos leyendo, pues ya había prometido esa tierra a los descendientes de Abraham, ¿no? Él había prometido la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Leemos esto en Génesis capítulo 12, versículo 6. Génesis capítulo 12, versículo 6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios le dice a Abraham,
a tu descendencia daré esta tierra, ¿no? A tu descendencia daré esta tierra. Y eso es muy importante este texto porque nos recuerda, nosotros como creyentes somos solamente administradores, que Dios es el dueño de todo y que Él da las cosas al que Él quiere, ¿no? Algunos podrían decir, bueno, ya entiendo, ¿no? Dios es el dueño de la tierra y prometió, había prometido a Israel esa tierra a su descendencia, ¿no? Eso lo podemos comprender, pero algunos dicen, bueno, pero ¿por qué Dios le quita la tierra al cananeo y dice que los destruye, ¿cierto? Listo, le quitó la tierra porque Él es el dueño, pero ¿por qué los destruye a ellos, no? ¿Por qué el texto nos dice? Porque nuestro texto que estamos estudiando hoy, Dios dice, y yo los destruiré delante de ustedes. ¿Por qué Dios dice esto? Entonces lo que debemos entender es que Dios no solamente es el dueño, ¿no? Ya vimos que Él es el dueño, pero también Dios, aparte de ser el dueño y el Señor de la tierra, Él también es el juez de todas las personas. Entonces Él es Dios dueño de todo, pero también es el Dios juez de todos. Y nuestro texto termina diciendo, a los cuales yo haré destruir. Es Dios el que está diciendo. Es decir, era una clara mención de Dios de un juicio contra estas naciones. Para la destrucción de los moradores de Canaán es presentada en las escrituras como eso, ¿no? Como un juicio, ¿no? Un juicio de Dios porque Él legisla sobre toda la tierra, porque Él juzga la tierra. Y eso lo encontramos también en muchos textos de las Escrituras. Nosotros podemos ver cómo Dios es el que juzga la tierra y cómo Él es el juez de jueces, ¿cierto? El que está juzgando sobre todo. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Miren la mención que dice Isaías. Dice, Dios está para juzgar a los pueblos, ¿no? Él está allí para juzgarlo. Es decir, Él es el juez, ¿cierto? El salmista también reitera esta verdad en el Salmo capítulo 9, versículos 7 y 8. Salmo 9, versículos 7 y 8, el salmista dice así: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. De nuevo el salmista nos recuerda, Dios juzgará a los pueblos, a las naciones, y lo hará con rectitud, obviamente porque el Señor es recto. Y luego, en el Salmo 110, versículos 5 y 6, dice la palabra: El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Entonces miren este texto tan tremendo, ¿no? Porque dice, Dios juzgará entre las naciones y dice, y las llenará de cadáveres. ¿Qué quiere decir eso? Que en su juicio Dios puede destruir las vidas, actuando obviamente en derecho, ¿no? Dios es así, Dios es el dueño, es el Señor. Cuando Dios trae juicio, las naciones pues lo hacen derecho, lo hacen justicia. Entonces no es un acto arbitrario, no es un acto cruel, no, Señor, es la obra del juez y el dueño de todo, ¿cierto? La Biblia enseña que Dios es el juez de toda la tierra y que paga a cada uno según sus obras, es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, lo que vemos nosotros es que Dios, en medio de la impiedad y de la injusticia, actúa castigando, trayendo juicio, y es lo que el texto nos enseña. Entonces, Dios es el juez, ¿cierto? Y otra verdad que vemos en las Escrituras es que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Entonces los hombres que son pecadores, ¿qué les espera según la palabra? Si la paga del pecado es muerte, pues el juicio. ¿Por qué nosotros los creyentes hemos sido salvos si nosotros también hemos pecado? Pues solo por la gracia del Señor. Así que lo que vemos aquí es Dios actuando en justicia. La misma experiencia nos atestigua que los hombres son pecadores, ¿cierto? Nosotros vemos cada día en las noticias, a nuestro alrededor, cómo la maldad del hombre es lo que abunda en la tierra, ¿cierto? Cómo el hombre hace daño, destruye, cómo el hombre es violento, cómo el hombre es engañador, cómo el hombre es manipulador, cómo el hombre es injusto, ¿cierto? Todo esto lo vemos a diario, el robo, la corrupción, nuestras naciones están llenas de injusticia, nuestras naciones a veces están llenas de corrupción. Los votantes eligen fácilmente mandatarios que son corruptos e inmorales, ¿cierto?
Y esa es la realidad. Ellos buscan, muchas veces las personas buscan, los hombres buscan mandatarios que les den garantía para poder pecar libremente. Y Dios tiene todo el derecho para hacer juicio, mis hermanos. Dios tiene todo el derecho para, como decía el texto que acabamos de leer, llenar la tierra de cadáveres. Es lo que dice, lo que decía el Salmo, ¿cierto? Dios tiene todo el derecho para hacerlo. Él está actuando en justicia. Y en las Escrituras vemos a Dios haciendo juicios, muchos juicios. Nosotros podemos ver a Dios en muchas ocasiones haciendo juicios terribles contra las naciones, contra los pueblos. Tenemos muchos ejemplos. El principal lo tenemos en Génesis cuando Dios envía el diluvio, ¿cierto? Vemos que esa fue un juicio sobre toda la tierra. Luego también podemos hablar del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Recuerdan que eran naciones paganas. Su pecado fue tan abundante, tan terrible, que vino un día en el que Dios hizo un juicio y destruyó esas naciones. También lo vemos cuando Dios usó a Babilonia para hacer juicio contra las naciones, y a través de la guerra y a través de la victoria que Dios le dio a Babilonia sobre muchas naciones, Dios juzgó las naciones. Eso lo vemos en las Escrituras. Constantemente vemos los profetas hablándonos del juicio de Dios para las naciones. El humanismo obviamente estaría consternado con esta enseñanza, ¿cierto? Porque para el humanismo, pues el centro del mundo, el centro del universo es el hombre, no Dios. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad, que la Biblia nos enseña que Dios es el dueño de todo, que Él es el centro de todo, que nosotros estamos para Él. El humanismo pretende poner al hombre y sus derechos por encima del Creador y su ley. Y eso es contrario a lo que la Biblia nos enseña. El humanismo lucha para que el hombre pueda vivir tranquilo en su libertinaje. Por eso hace muchos esfuerzos en muchas naciones, en todo el mundo, para legalizar el pecado. Pero Dios es juez justo y constantemente juzga la tierra. La Biblia enseña que hay un día en el cual Dios va a juzgar el mundo con justicia. Y eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Nosotros sabemos esto. Ahorita el mundo puede hacer y deshacer, pero la realidad es que hay un testimonio escrito que dice que un día Dios juzgará este mundo con justicia. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el texto es muy claro, ¿cierto? Hay un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, y este es lo primero que nos deja claro esta enseñanza hoy, ¿no? Dios dice que va a sacar y a destruir a los cananeos, y va a poner a su pueblo primeramente porque Él es dueño de todo y porque es el juez de todo. Eso es lo que nos enseña este primer punto. Dios es el dueño de todo y el juez de todos. Y por eso debe temblar delante de Él toda la tierra, porque Él juzgará al mundo con justicia. Dios tiene todo el poder, toda la potestad para dar la tierra a quien quiere. Dios tiene todo el derecho de hacer juicio contra las naciones cuando se han levantado contra Él, cuando se han levantado para hacer daño y destruir. El segundo de los puntos de nuestra enseñanza hoy, el segundo grupo de personas que podemos encontrar en este texto, en este versículo que estamos estudiando hoy, pues son los moradores de Canaán, ¿no? El texto dice que Dios va a sacar al cananeo, ¿cierto? Y ahí hace la lista de todos los pueblos. Recordemos el versículo, Éxodo 23 dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Este segundo punto le he titulado moradores indignos. ¿Por qué? Pues por lo que vamos a ver, estamos hablando de los moradores de Canaán. ¿Y qué clase? La pregunta es: ¿qué clase de personas eran aquellos moradores de Canaán, ¿no? ¿Quiénes eran esos moradores de Canaán? A los que Dios va a destruir, según el texto. Pues recordemos que los cananeos son descendientes de Canaán, que fue un nieto de Noé, ¿recuerdan? Noé lo maldijo porque su padre Cam, ¿recuerdan en Génesis?, de manera perversa vio la desnudez de su padre. Eso es lo que nos dice el libro de Génesis, ¿no? No vamos a discutir en este estudio qué quiere decir eso de que vio la desnudez de su padre, ¿cierto? Porque no estamos en ese tema, pero lo que sí deja claro ese versículo, lo que sí deja claro ese relato del Génesis, es que
Can cometió un acto perverso, algo que no estaba bien delante de Dios, actuó con perversidad. Y si miramos los descendientes de Can, pues nosotros vemos en la lista que muchos de ellos son personas, pueblos que se alejaron de Dios. Fueron hombres perversos que formaron pueblos perversos. Muchos de ellos, de esas naciones, fueron los enemigos de Israel. Nosotros tenemos en la lista, si ustedes miran en Génesis, miran la descendencia de Can, pues nosotros encontramos allí que de allí salió Babilonia, ¿cierto? De allá, de esa descendencia salió Nínive, salieron los filisteos, salió Canaán, y nosotros podemos mirar muchos otros nombres de descendientes de Cam que no fueron precisamente pueblos que anduvieron delante del temor de Dios, no. Entonces, desde el tiempo de Abraham, nosotros vemos que ya se hablaba de la maldad del cananeo. La tierra, los moradores de la tierra ya habían conocido la maldad del cananeo, y así lo hace saber la palabra de Dios. Y Dios habla del pueblo de Canaán en el tiempo de Abraham como un pueblo al que en el futuro, ¿cierto?, le iba a caer un juicio. Dios hablando a Abraham acerca del futuro de ellos, de los descendientes de Abraham, él le dice en Génesis 15:16, dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, este texto es bien interesante, ¿no? Porque Dios le dice a Abraham: ustedes van a volver aquí a la tierra de Canaán, después de haberles prometido esa tierra, y les dice, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, en la cuarta generación. ¿Por qué en la cuarta generación? Dice el Señor, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Es decir, la maldad del amorreo, cuando hablan del amorreo, aquí se están refiriendo a los moradores de Canaán. La maldad del amorreo ya era conocida en el tiempo del patriarca Abraham. Y miren que Dios dice, Dios les está dando tiempo, ¿cierto? Dios les está dando tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué pasa? Recordemos que 700 años después es cuando Dios establece el juicio contra los cananeos y los destruye. Es decir, en vez de este pueblo haberse arrepentido y haberse vuelto a Dios, la maldad de los cananeos abundó más hasta el punto donde Dios los castiga sacándolos de esa tierra, ¿cierto? Y es interesante porque eso es algo que ocurre muchas veces, ¿no? Desafortunadamente así en la vida de muchas personas, ¿no? Entre más tiempo se les da para que se arrepientan, muchas veces es peor su perversidad. Y es lo que estamos viendo en este texto. Dios les da un tiempo, ¿cierto? Dios no los destruye de una vez. Dios le dice a Abraham, en la cuarta generación volverán aquí, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Y es la realidad. Cuando vemos en Éxodo el juicio de Dios, cuando Dios está hablando de que va a ser un juicio, es porque la maldad del amorreo era bastante. Podríamos decir que se cumplió lo que estaba diciendo el Señor allí a Abraham, ¿no? Él le estaba diciendo, no ha llegado la maldad del amorreo hasta el límite, pero cuando vemos en Éxodo, vemos que ya llegó al límite y Dios establece un juicio contra el cananeo. La pregunta que nos podemos hacer aquí en este punto es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de la maldad del cananeo? ¿Qué era lo que hacían estas naciones? ¿Qué era lo que promovía estas naciones, este pueblo, estas personas que le disgustaba a Dios y que llegó a traer destrucción para ese pueblo, ¿no? Hay muchos textos que podríamos citar que nos darían una idea más o menos de cuál era el pecado de las naciones cananeas por las que terminaron siendo destruidos. Uno de ellos es el capítulo 18 de Levíticos. En el capítulo 18 de Levíticos, Dios está hablando de actos inmorales prohibidos. Esa es una lista de actos inmorales prohibidos. Pero lo interesante de esta lista es cómo comienza y cómo termina esa lista, ¿no? Nosotros vemos que esa lista comienza allí en Levíticos 18:3 y dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os introduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, el Señor, antes de empezar esta lista de inmoralidades, dice, no hagan como hacen en Egipto, como hacen los egipcios, o como hacen los cananeos donde ustedes van a habitar, ¿cierto? Él les dice, antes de empezar esta lista de inmoralidades. Luego, en el final, en la parte final del capítulo, en el versículo 24 y 25, Dios dice,
En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Miren el texto tan claro. Dios está diciendo, por estas maldades, por hacer esto que les voy a decir, o esta lista que les he dicho, es que yo las he hecho estas naciones de delante de ustedes. Y es interesante porque entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles eran esas cosas que hicieron los cananeos por las cuales Dios las echó? Pues son las cosas que están allí anotadas en el capítulo 18 del libro de Levíticos. Toda esa lista de inmoralidades y perversiones era lo que los cananeos practicaban. Y por eso Dios les está hablando, el pueblo de Israel está diciendo, ustedes no van a hacer esto. Entonces, ¿cuáles eran esas cosas? ¿No? Pues vamos al libro de Levíticos capítulo 18 y vamos a ver la lista que enumera allí, vamos a algunos de esos pecados que enumera la lista, ¿no? En Levíticos 18, versículo 6, por ejemplo, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Están hablando del incesto, ¿cierto? Están hablando de tener relaciones con parientes, ¿cierto? Eso para Dios, delante de Dios es inmoral, está mal, ¿cierto? Es pecado. Y Dios le está diciendo a Israel, cuidado, porque esto era lo que practicaban los moradores de Canaán, o lo que practican, ¿cierto? Y el asunto es que él sigue dando más pecados en la lista. El versículo 19, por ejemplo, dice, no llegarás a mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. El texto es claro en decir que esto es pecado, ¿cierto? Ahora en Levíticos 18:20 dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Ese era otro pecado que practicaban en Canaán. ¿Cuál era? El adulterio, ¿cierto? Acostarse con la mujer de su prójimo, ¿cierto? Tener relaciones con una persona que no es su esposo, su esposa. Y esto era parte de la maldad del cananeo por la cual Dios les juzgó. Otro texto está en el versículo 21, dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Otro pecado que practicaban allí era el asesinato de los niños ofreciéndolos como sacrificio a Moloc. Esta era otra de las abominaciones, era parte de la idolatría de los cananeos que no voy a tocar en esta enseñanza porque más adelante el Señor va a hablar acerca de esa idolatría. Pero queda claro que ellos mataban a sus hijos para ofrecérselos a su Dios. Los arqueólogos han encontrado multitud de cadáveres de niños en las excavaciones de los templos a Moloc, ¿cierto? Es decir, multitud de niños fueron asesinados en esa adoración idólatra. Leemos otros pecados que cometía en la tierra de Canaán. Dice el versículo 22, dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Miren que el texto es claro. El texto está diciendo, eso es abominación. Hoy en día lo legalizarán y harán lo que quieran, pero el texto dice que eso es abominación. Parte de los pecados por los cuales Dios destruye al cananeo. La Biblia lo califica como un hecho abominable. Otro texto es el versículo 23, dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Y están hablando del bestialismo, ¿cierto? La práctica de estas abominaciones fue la razón por la que Dios visitó la maldad de Canaán y le trajo juicio y le trajo muerte. Entonces, este segundo punto es muy claro. Los habitantes de Canaán no eran dignos de la tierra, no eran dignos de la tierra. Dios les había entregado una tierra preciosa, una tierra buena, una tierra maravillosa, pero ellos no fueron gratos, no fueron agradecidos. Muchas veces es desafortunado que nosotros como seres humanos muchas veces no somos buenos para ver las bondades de Dios para nosotros, pero somos tan fácilmente susceptibles a ver las cosas difíciles y a quejarnos de lo malo. No podemos contemplar las maravillas, la misericordia, la bondad de Dios para con nosotros, y eso está mal. Este pueblo cananeo no contempló esas maravillas, esa bondad de Dios para temerle y respetarle, sino que lo que hizo fue pecar y levantarse contra Dios. Y la Biblia dice que un día Dios establece juicio contra estas naciones.
Así que nosotros podemos hoy, después de entender estas prácticas que cometían ellos, preguntarnos hoy delante de nuestro Dios, ¿qué tan parecida es la situación del mundo hoy en día a la situación de Canaán en ese tiempo? ¿Cierto? ¿Qué tanto se parece la situación de nuestras naciones a la de Canaán? ¿Qué tanto las prácticas de nuestras naciones son similares a la práctica de los moradores de Canaán? Y pues desafortunadamente tenemos que decir que mucho. Porque hoy en día todas estas cosas que practicaban los cananeos se practican en el mundo. Hoy en día las naciones están llenas de toda esta pecaminosidad y tal vez algo más, ¿no? No es el desenfreno sexual lo que hoy en día rige muchas naciones, ¿cierto? No es el incesto, la fornicación, el adulterio, la sodomía, el bestialismo, algo que es normal hoy en día en las naciones. No se hacen esfuerzos para legalizar todas estas cosas. No están luchando las naciones para hacer leyes que faciliten a las personas andar en estos pecados, incluso en en el asesinato de los niños, como el sacrificio que hacían los cananeos a Moloch. Porque hoy en día se pelea para que haya asesinatos de los niños en el vientre de sus madres. Y se están haciendo esfuerzos para legalizar todo esto. La pregunta es, ¿no estamos nosotros siendo muy parecidos a lo que fue Canaán en su tiempo? ¿No tenemos nosotros en esta tierra, en las naciones, no tienen las naciones culpa igual que estos cananeos? ¿No están buscando juicio? ¿No están acumulando ira para el día de la ira y para el justo juicio de Dios? La pregunta es, ¿Dios tiene derecho hoy en día también de hacer un juicio contra esta tierra? ¿Un juicio contra una nación, alguna de las naciones de esta tierra? Obviamente que sí. Dios tiene muchas razones para hacer juicio sobre esta tierra. Es su gracia y su misericordia la que nos tiene con vida. Es su gracia y su misericordia la que nos tiene con vida. Porque la tierra ha pecado, la tierra aumenta cada día más su maldad. Nosotros debemos ser conscientes de esas cosas. Si Dios actúa en juicio es porque Él tiene todo el derecho para hacerlo, porque Él es el juez. Y tiene todo el derecho para hacerlo porque nosotros somos pecadores, el mundo es pecado. Y yo quiero que pasemos al tercer punto de nuestra enseñanza y vamos a hablar del tercer grupo de personas que encontramos allí en el texto, que son los hijos de Israel. Entonces, en el primer punto vimos a Dios como el juez, como el dueño, ¿cierto? En el segundo punto vemos los cananeos como personas pecadoras, personas que se habían ganado ese juicio, que no fueron destruidas simplemente porque Dios quiso, sino fueron destruidas porque ellos fueron personas que desafiaron a Dios con su pecado, que no fueron agradecidas con la tierra de bendición que Dios les había dado, sino que se rebelaron contra el Dios que les había dado tanta bendición. Y en este tercer punto vemos a los hijos de Israel. Este tercer punto lo he titulado beneficiarios de la gracia, beneficiarios de la gracia. Y es importante este punto, lo he titulado así porque eso es lo que eran los hijos de Israel, ¿no? Es importante para que nosotros entendamos el por qué Dios va a introducir a los hijos de Israel a esa tierra. Entonces, volvamos a nuestro texto de Éxodo 23 que dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y cuando hablamos de los hijos de Israel, pues Dios les está hablando a ellos y les está diciendo, mi ángel comandará el ingreso de ustedes a la tierra de Canaán. Mi ángel los llevará. Recordemos que el ángel, aparte de ser el mensajero de Dios, era el comandante, ¿cierto? De los ejércitos de Israel, ya lo vimos, ¿cierto? Y en este punto, pues cualquiera podría pensar que si Dios le quita la tierra a los cananeos por su maldad, por su manera pecaminosa, arbitraria de vivir, por su falta de temor a Dios, pues eso querría decir que los hijos de Israel, a los que Dios les va a entregar la tierra, pues ellos sí eran personas buenas, eran un pueblo ejemplar y por eso Dios les iba a dar esa tierra. Muchos podrían pensar de esa manera, pero la realidad es que nosotros no podemos pensar así. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque nosotros ya hemos visto a través de todo lo que hemos estado leyendo en Éxodo, que los hijos de Israel no eran como muchos creen que eran pues los antiguos, los que no partían un plato. No, nosotros hemos visto la historia de los hijos de Israel y hemos visto que una de las características más fuertes de ese pueblo es que eran un pueblo rebelde, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Es decir, nosotros vemos que Israel tampoco era un pueblo muy sujeto, tampoco era un ejemplo de pueblo para los demás y por eso Dios los iba a poner allí.
No, recordemos que también vimos que ellos duraron 400 años en Egipto y durante esos 400 años se contaminaron con muchas de las costumbres de las naciones. Es decir, ellos también idolatraron, ellos también practicaron la idolatría, ellos también estaban haciendo cosas que no eran correctas, que estaban en contra de lo que Dios dice. Los hemos visto deseando volver a Egipto, ¿recuerdan? Cada vez que ocurría algo difícil, cada vez que se acababa el agua, cada vez que no había pan, ellos eran expertos en levantarse contra Dios y hablar cosas perversas, levantarse contra Moisés y hablar cosas perversas. Incluso muchas veces se unieron para ir delante de Moisés y en algunas ocasiones fueron a Moisés para matarlo, con el deseo de matarlo, con el deseo de quitarle la vida. Es decir, nosotros vemos que el pueblo de Israel tampoco era, como decimos aquí en Colombia, una perita en dulce, ¿cierto? No, este pueblo también era un pueblo pecador. Entonces, si nosotros vemos que el pueblo de Israel no era mejor que Canaán, entonces, ¿por qué Dios les quería dar la tierra de Canaán? Esa es la pregunta, ¿no? Si Dios castigó a Canaán, a los moradores de Canaán por pecadores, ¿por qué quiere poner allí a Israel, que también era un pueblo pecador? Pues la respuesta es por su pacto de gracia con el patriarca Abraham. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que dicen los textos. Dios le dice a su pueblo que es por su gracia y por ese pacto que hizo de gracia con el patriarca Abraham, con el padre de todos los hijos de Israel, pues que Dios mantiene su promesa. Es por esa razón, porque Dios en su gracia hizo un pacto con Abraham. Más adelante Dios mismo les habla muy claramente, y esto es maravilloso de la Biblia, de los textos de las Escrituras, que Dios es muy claro con nosotros. Dios no nos está engañando. Hoy en día el cristianismo humanista, no sé, se la pasa diciéndole a la gente que es un campeón, que Dios tiene grandes cosas para ustedes, y todas estas cosas no son más que mentiras que le meten a la cabeza a la gente para hacerles sentir que son unas personas muy importantes y que por eso Dios les va a bendecir. Pero la Biblia es muy clara y es muy escueta con el pueblo de Dios. Dios le dice a los hijos de Israel en el Deuteronomio 7, 7 y 8, miren lo que dice allí. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Qué palabra, ¿no? Y luego en el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces el texto es muy claro. En el primer versículo nos dice que no por ser ellos un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Es decir, no eran ellos mejores que ningún otro pueblo. Es más, Dios les dice, ustedes son insignificantes. Y eso es tremendo. Que Dios le diga a uno, tú eres insignificante, ¿no? Por ahí dicen, tú eres el campeón. Pero aquí la Biblia dice, tú eres insignificante. Dios nos está diciendo esto. Esto es contrario al humanismo, ¿cierto? Contrario a algunos preceptos que hoy en día guardan algunas religiones de animar y alentar a la gente, haciéndole sentir bien para tenerlos allí. No, Dios está diciendo, ustedes eran el pueblo más insignificante de la tierra, pero yo los escogí a ustedes. ¿Y por qué dice Dios? No dice porque, pues, aunque eran insignificantes, ustedes tenían algunas cualidades. No, Dios les dice porque yo hice un juramento con Abraham, porque yo quise amarlos a ustedes de Abraham. Y eso es maravilloso. Dios nos amó de pura gracia. Es lo que le está diciendo a Israel. Yo les amé de pura gracia, dice el Señor. No tiene nada que ver con ustedes. Tiene que ver con que yo decidí amarles. Y eso es maravilloso. Eso es precioso. Esa es la gracia. Es el evangelio, mis hermanos. Por esa razón, dice el Señor, yo los saqué de Egipto y les meto en esta tierra. Dios escogió a Abraham y a su descendencia solo por gracia. No porque fueran una nación diferente, no porque fueran personas diferentes, pero sí los escogió para hacerlos un pueblo diferente. Y eso es interesante. Por eso, después de liberarlos del yugo de los egipcios, Él les da una ley, ¿cierto? Es decir, Dios les dice, yo a ustedes no los escogí por ser diferentes, pero los escogí para que sean un pueblo diferente. Y por eso es que les da sus leyes. Por eso vemos que después de sacarlos de Egipto, no los introduce una vez en la tierra. Él los lleva al desierto, los lleva al Sinaí, les enseña sus leyes, les enseña a guardar esa ley.
Y eso es maravilloso, por eso Dios les advierte que no debían practicar ninguna de esas cosas de los pueblos de Canaán, ¿no? Dios les está diciendo, yo saqué a este pueblo por sus pecados, a ustedes los escogí por gracia, ¿cierto? Pero ahora van a vivir de tal manera que sean para mi gloria, es lo que Dios está diciendo allí. Eso quiere decir que Israel no tenía ningún mérito para que fuese la nación escogida del Señor. Israel no tenía nada de diferente a las demás naciones de la tierra. El mérito es únicamente de Dios, porque solamente Dios puede tomar una nación pecaminosa, corrupta, idólatra y convertirla en una nación para su gloria. Israel no era mejor que Canaán. ¿Ustedes recuerdan a qué se dedicaba Abraham antes de ser llamado por Dios? ¿Qué hacía Abraham? Era un vendedor de ídolos, ¿cierto? Era un fabricante de ídolos, imagínense ustedes. Es decir, él venía de Ur de los Caldeos, era un idólatra, no era un hombre temeroso del Dios de Israel, pues obviamente del Dios de la Biblia, ¿cierto? Sino que este hombre era un pecador común y corriente, uno más de todos los pecadores. Pero Dios en su misericordia y en su gracia le escoge. Dios en su misericordia y su gracia le llama. No para que siguiera en lo mismo, y eso es muy importante. Nosotros decimos que Dios nos escogió sin méritos, y eso es real, lo estamos viendo. Pero Él lo escoge no por méritos, pero sí le escoge para hacerle una nación diferente. Él le escoge para que fuese un pueblo diferente. Y Él le dice en todas las promesas que Dios le da a Abraham, Dios le dice, yo voy a hacer que ustedes sean mi pueblo, su descendencia será mi pueblo. Y eso es precioso. Dios escogió a Israel no porque fueran santos, sino para hacerles un pueblo santo. No porque fueran sabios, sino para hacerles una nación sabia. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado acerca de la ley? La ley iba a hacer que Israel fuera una nación sabia, de tal manera que los moradores de otras naciones dijeran, no hay nación como esa, porque en ningún otro lugar hay un Dios que les haya dado leyes tan perfectas como esa. Y es lo que estamos viendo, Dios los llama para hacerlos un pueblo diferente, para hacerlos un pueblo temeroso de Dios, un pueblo que le honre, un pueblo que le glorifique. Éxodo 19:5 dice la palabra, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Recuerdan que este texto ya lo vimos? Y el 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es un texto precioso. Dios le dice a Israel, yo los he escogido a ustedes para que sean una nación diferente, para que guarden mis leyes y sean un especial tesoro para mí en medio de todos los pueblos de la tierra. Dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros vemos en este texto la misericordia y la gracia de Dios, que escoge un pueblo pecador, que escoge un pueblo rebelde como Israel, para hacerlo una iglesia preciosa para su gloria. Como la iglesia del Antiguo Testamento, así es la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver que la iglesia del Nuevo Testamento también es un pueblo de pecadores escogido solo por gracia, ¿cierto? La nación de Israel era un pueblo escogido solo por gracia. La iglesia es una nación escogida solo por gracia. Seguimos siendo la misma iglesia, los descendientes de Abraham. Seguimos siendo el mismo pueblo de pecadores escogidos por la gracia del Señor en medio de un mundo de pecadores. Un pueblo escogido sin ningún mérito. Eso es la iglesia. Sin nada especial en sí mismo. Eso somos nosotros, mis hermanos. Es lo que la Biblia nos enseña. Primera a los Corintios 1:26. Vamos a leerlo hasta el versículo 29. Miren lo que dice este texto. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tremendo este versículo, ¿no? Estos versículos. Es el apóstol Pablo el que habla y está diciendo que Dios escogió a la iglesia solo por gracia, al igual que a la nación de Israel solo por gracia. Este tercer punto nos pone, nos ubica en nuestro lugar, nos pone en nuestro sitio. Nos dice, ustedes han sido escogidos solo por gracia. Y Pablo es igual de duro a como lo fue Dios en las palabras
que leímos ahorita hacia los hijos de Israel. ¿Recuerdan esas palabras? Dios le dice a la nación de Israel, no por ser ustedes mejores que los demás pueblos. Dice, porque ustedes eran el pueblo más insignificante de la tierra. Y aquí el texto también nos está diciendo eso. Dice que Dios escogió lo necio del mundo. Es decir, ¿qué éramos nosotros antes de conocer al Señor? Éramos lo necio del mundo. Lo menospreciado, dice. Lo que no es, dice la Biblia. No somos muy sabios, dice. No somos muy nobles. Eso es la iglesia, no somos nada de eso. Entonces, ¿cuál es el punto fuerte de la iglesia? El punto fuerte de la iglesia es que fuimos escogidos por gracia. Ese es nuestro punto fuerte. Esa es nuestra mejor cualidad. No es nuestra, es de Dios, de la soberanía de Dios. Y dice Dios al final, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Qué podemos nosotros hoy alardear de nuestra condición de salvos? ¿Qué podemos alardear de nosotros? Nada. Todo el mérito, toda la gloria es para Dios, ¿cierto? Somos salvos, sí. Hemos adquirido una ciudadanía en el cielo, sí, eso es cierto. Somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos nosotros acreditarnos nada de lo que tenemos. Todas las cosas que tenemos las tenemos por gracia, solo por su misericordia, solo por la gracia de Dios. ¿Qué diferencia hay de nosotros, los creyentes? ¿O qué diferencia había entre nosotros los creyentes y los que están allá afuera que no tienen temor de Dios, no conocen a Dios? Solamente que Dios con su gracia nos salvó, solamente que Dios con su gracia nos dio vida eterna. Y eso es maravilloso. Ninguno de nosotros podemos jactarnos hoy delante de Dios, pues todo lo hemos recibido y lo tenemos por gracia. La iglesia del Nuevo Testamento tampoco fue llamada porque fuera santa, pero la iglesia del Nuevo Testamento también es llamada a conformar una nación santa. No fuimos llamados por ser santos, pero somos llamados a ser santos. Primera de Pedro 2:9, al igual que en el texto que acabamos de leer en Éxodo, dice, mas vosotros, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios es el dueño de todo, como lo acabamos de ver. Y es el juez justo, el juez sobre todos los hombres. Los pecadores recibirán lo que con sus actos han sembrado, la ira para el día de la ira, pero los creyentes, pecadores redimidos, recibiremos nuestra herencia eterna. ¿Y por qué? Solo por gracia, porque la gracia de Dios se manifestó sobre nosotros. No debemos estar hoy orgullosos y ostentosos por nuestra condición, más bien debemos estar agradecidos. Debemos estar llenos de gratitud, porque no fuimos nosotros, fue su gracia. Porque no hemos sido nosotros y nuestra perseverancia ha sido la perseverancia de Dios en nosotros. Hoy tenemos que estar agradecidos con el amor infinito de Dios, que como Dios le dijo a Abraham, dijo, porque yo les he amado. No por ser ustedes los mejores, sino porque yo les he amado. Esa es su gracia, el amor de Dios sobre nosotros, su iglesia. Somos una nación de personas escogidas, pecadores, redimidos por su gracia. Que no fuimos escogidos por ser santos, pero sí somos llamados a ser santos. Dios nos ha llamado para hacer eso, una nación escogida, una nación diferente. La iglesia debe ser eso, la iglesia debe ser una nación de hombres y mujeres diferentes, que sean la luz para este mundo en tinieblas. Eso debemos ser nosotros como congregación. En nuestras iglesias deben haber matrimonios que glorifican a Dios, jóvenes, sabios y no necios, que manifiesten el temor a Dios. Niños que vayan creciendo en sabiduría y conocimiento de nuestro Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Somos amados a ser el pueblo de Dios, un pueblo santo. Somos pecadores redimidos por gracia, llamados a ser una nación santa. El Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor nos dé la fuerza, el valor para caminar en medio de este mundo lleno de pecado, como la tierra de Canaán, pero siendo una nación diferente en medio de este mundo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé el valor, la fuerza para mantenernos firmes. La palabra de Dios dice que su ángel irá delante de nosotros y que Él nos dará esa tierra. Nosotros tenemos esa tierra segura por la gracia de Dios. Así que mis hermanos, llamado hoy de nuestro Dios es a que seamos esa iglesia diferente, es a que nos arrepintamos de nuestros pecados, es a que vivamos para Dios como la nación escogida que somos en Cristo. A que valoremos las virtudes, las maravillas que Dios nos ha
permitido experimentar. Que valoremos esos regalos de gracia que tenemos de parte de nuestro Dios, que los disfrutemos y que seamos humildes y agradecidos con Él, porque todo lo tenemos por gracia. Amén. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor, pidiéndole que nos ayude, nos fortalezca y nos bendiga para poder ser esa nación diferente a la que Dios nos ha llamado a ser. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, gracias te damos por esta palabra que tú nos has dado, por este tiempo que tú nos has permitido tener esta reunión tan hermosa. Gracias por la vida de mis hermanos, de cada una de las personas que nos escuchan a través de este medio, Señor. Quieras tú, en tu misericordia, Señor, permitirnos a cada uno de nosotros honrarte, vivir para tu gloria, Señor. Hoy aprendimos que tú eres el juez de todos los hombres. Aprendimos también que tú eres el Señor de toda la tierra, el dueño de todo lo que tenemos, Señor. Que tú eres justo cuando juzgas las naciones por su pecado y que eres lleno de gracia cuando nos escoges a nosotros como iglesia para vivir de acuerdo a tu palabra. Muchas gracias por tu misericordia, gracias por ese privilegio que no nos ganamos nosotros, gracias por ese privilegio que no lo tenemos por ninguna cualidad, por ninguna característica buena de nosotros como iglesia. Somos lo que somos solo por gracia, por tu gracia infinita, por tu amor infinito. Hoy podemos decir que tú eres un Dios maravilloso y que estamos agradecidos por esa gracia que tú has derramado para con nosotros, para con nuestros hijos, para con nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a ser esa nación santa, a ser esa nación de sacerdotes y gente santa, Señor. Ayúdanos, límpianos cada día, renueva nuestro corazón, ayúdanos a morir a nuestros pecados cada día y a vivir para tu gloria, Señor. Te lo pedimos hoy en este precioso día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.